Vamos a hacer un taller, como he dicho, de arqueología experimental. No sé si alguien ha oído hablar de esta disciplina, arqueología experimental. ¿Alguien ha oído hablar de ello alguna vez? Por aquí una, que ya hemos hablado antes, sí. Tú también, que ya te conozco. Muy bien. Se va conociendo. No es que sea una disciplina muy habitual en España, por ejemplo en Francia es mucho más común, pero aquí hay. ¿En qué consiste la arqueología experimental? Pues para los que no la conocen, no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver, pero no es la arqueología. La arqueología, que es lo que vemos en todas estas vitrinas, es las excavaciones, encontrar restos del pasado, para analizar el pasado y saber cómo era. La arqueología experimental no excava, no se trata de excavar, se trata de llevar a la práctica lo que nos dice la teoría de la arqueología convencional, de la arqueología. ¿Cómo? Reproduciendo esos objetos, creándolos, haciéndolos y luego probándolos. Así que todo lo que veis aquí son cosas de verdad, son cosas, objetos que he creado yo o cosas que me he encontrado por la naturaleza, para probar cosas de la prehistoria. Por ejemplo, para que se entienda, ¿qué diríais que es esto? Un cuchillo, un puñal. ¿Y de qué está construido? ¿De qué material? El mango es de madera. ¿El filo? No es hueso, es algo más duro que el hueso. No es piedra, pero también es muy duro. Está construido con esto. ¿Qué es esto? Una asta de ciervo. Vale, si este cuchillo estuviera en un museo como este, no estaría así, claro. El mango estaría, la madera probablemente no estaría, porque se pudre muy rápido, habría desaparecido. Esto estaría probablemente roto en varios trozos, estaría pegado y puesto en una vitrina. Y pondría ahí cuchillo neolítico de cortar carne. Vale. Yo lo que hice vi un cuchillo parecido a este en el Museo Arqueológico de Madrid y dije, voy a hacer uno igual, tal y como dicen que era la madera, tal y como dicen que veo que es el filo. Lo voy a hacer con los mismos materiales, así que tengo que buscar madera, tengo que buscar una asta de ciervo y con las mismas herramientas que tenían ellos. Entonces, todo lo que veis aquí, y este cuchillo igual, no he usado ni un taladro, ni un destornillador, ni una radial, ni nada moderno. Solo las herramientas que tenían en esta época. ¿Y cómo creéis que se puede tallar este asta de ciervo? ¿Con qué? Con piedra, pero no golpeándolo, sino desgastándolo muy poco a poco, puliéndolo. Como lijándolo, puliéndolo, vale. Y una vez que está conseguido, probarlo. Entonces, por ejemplo, la gente que se dedica a la arqueología experimental hace cosas muy raras. Por ejemplo, hace puntas de flecha, de piedra, hace arcos, flechas, y luego tiene que comprar a lo mejor una vaca muerta para probar los arcos en carne de verdad y ver si funciona. O comprar animales para probar. Yo, por ejemplo, este lo probé. Cogí un cordero ya muerto y dije, voy a ver cómo funciona. ¿Y qué es lo que descubrí? ¿Qué ocurre? No corta, porque el asta, por mucho que lo afiles, esto es suave, no es como la piedra, no corta casi. Entonces, ¿para qué puede servir este cuchillo? Si no corta. Pues para clavarlo. Para clavarlo. Así sí funciona, de caza. Bueno,
Pues eso son cosas que se descubren usándolo, no en la teoría, como podemos ver la arqueología, sino en la práctica. Y a veces se descubren cosas que resulta que no eran como creían los arqueólogos. A lo mejor un mango o una herramienta que decían, pues sirve para tal cosa, pero luego al ir y hacerlo, tú te das cuenta que no puede ser para eso, porque el mango está hacia el otro lado, y esas son cosas que te das cuenta al usarlo, al hacerlo de verdad. Y eso es lo que es la arqueología experimental, y es muy divertido. Es una disciplina pues, que requiere ir mucho a la naturaleza, encontrar elementos, piedras, huesos, probarlos, usarlos. Entonces, hoy os voy a enseñar algunas de las técnicas más importantes de la arqueología experimental, como son, por ejemplo, la talla lítica. ¿Sabéis lo que es la talla lítica? Talla lítica. ¿Qué es la talla lítica? Es hacer herramientas a base de golpear una piedra contra otra o con una asta de ciervo. Exactamente. Litos es piedra, así que la talla lítica es la talla de piedra. Vamos a ver cómo se pueden hacer, tallando piedras, herramientas, como les hacían en la prehistoria, puntas de flecha, hachas, raederas, un montón de herramientas que vamos, y las voy a hacer aquí para que lo veáis y sepáis cómo se hace y podáis probar. A ver, una pregunta. Que creo que ya sé cómo se hace. Con una piedra más dura golpeas un poco más grande que esa y al partirla vas formando... Sí, señor. Muy bien, así es. Luego lo explicaré más y lo haremos de verdad para que se vea cómo es. ¿Qué más voy a contar? Voy a contar cosas de la trazología. La trazología es las marcas que hay en los huesos. Cuando un arqueólogo encuentra un hueso, pues muchas veces tiene marcas. Marcas, pues a veces de la vida que ha tenido esa persona o ese animal, a lo mejor de la forma que murió, si le atacó otro animal, los colmillos han dejado unas marcas, o lo que se ha hecho con ese hueso. Entonces, a veces se ve a simple vista, a veces con microscopio, pero las marcas de los huesos nos dicen muchísimo de la vida en la prehistoria, de cómo hacían las cosas, de cómo vivían, qué herramientas usaban y un montón de cosas. Lo vamos a ver porque es muy interesante, ya lo veréis. Y luego vamos a hacer una de las cosas más divertidas que se hacen para mí en arqueología experimental, que es la creación de fuego. ¿Sabéis hacer fuego como en la prehistoria? Cogiendo una piedra y golpeándola con otra. Muy bien, esa es una de las técnicas, golpeando una piedra con otra, haciendo chispas por percusión. Pero hay más técnicas, las vamos a probar aquí y vamos a hacer fuego de verdad aquí, para que os quedéis con la técnica y podéis probarlo también, ¿vale? ¿Qué más cosas? Vamos a ver también las técnicas de pigmentos, o sea, las pinturas rupestres, las pinturas prehistóricas, ¿cómo se hacían? ¿Cómo hacían para hacer los pigmentos con los que pintaban? ¿Cómo hacían para que eso quede durante miles y miles de años y no se vaya? ¿Cómo hacían los aerógrafos? Porque algunas pinturas no están pintadas con la mano o con pincel, sino que están como si fuera hecho con spray, como un graffiti moderno. ¿Cómo es posible eso en la prehistoria? Pues lo veremos también, ¿vale? Así que vamos a empezar. Pero lo que vamos a hacer es, todas estas técnicas que os he ido contando y algunas cosas más, vamos a ponerlas en contexto con respecto a diferentes épocas de la prehistoria, con las diferentes especies europeas. A saber, estas 4 especies, que son las 4 especies europeas, son las 4 especies que han aparecido, por ejemplo, en los yacimientos de Atapuerca. ¿Alguien ha estado en los yacimientos de Atapuerca aquí? 1, 2, 3, vale. Pues los que habéis estado ya sabéis un poco, pero
Los yacimientos de Atapuerca para mí son los más importantes del mundo seguramente, y ahí han aparecido estas 4 especies, así que vamos a basarnos en ellas para ver la evolución de las técnicas de tallalítica, de fuego, de todas estas cosas, ¿vale? Y vamos a empezar por la primera, la más antigua, el Homo antecesor, que apareció en Atapuerca sus restos y data de hace casi 1 millón de años. Es los europeos más antiguos que existen, la primera especie humana europea. ¿Sabéis qué significa antecesor? ¿Qué puede significar? Parece, pero no es eso. Yo creo que antes significa antes. Antes, es algo parecido, pero no, fijaos. Esto es curioso. Antecesor en latín significa explorador. El Homo explorador, porque es el que antecede, el que va por delante, el que va antes. El explorador. ¿Por qué? Porque esta es la primera especie humana que salió de África. ¿Sabéis que todos venimos de África? Los humanos nacimos en África. Allí nació la vida, los primeros animales y también los humanos. Así que todos los humanos que existen en el mundo venimos de África. Y los primeros que salieron del continente fue el Homo antecesor, por eso le llamaron el explorador. Fue los primeros que se pusieron a caminar hasta que llegaron aquí, a la península ibérica y a lo que es hoy Castilla y León, a Burgos, ahí en Atapuerca estuvieron seguro. Vale. Y el Homo antecesor hace 1 millón de años tenía unas herramientas, lo sabemos por la trazología, por los huesos que han aparecido y que están en el Museo de la Evolución Humana en Burgos. Y sabemos lo que hacía, sabemos que hacía cosas como lo que está haciendo en el dibujo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué creéis que está haciendo en el dibujo? ¿Qué hace? Comer. ¿Qué está comiendo? Carne cruda. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por la trazología, los restos de los huesos. Sabemos cómo era su herramienta. Las herramientas que usaba el Homo antecesor están construidas con estas piedras. ¿Dónde creéis que podemos conseguir estas piedras? En el monte puede haber alguna, pero ¿seguro las encontramos? En los ríos secos. Estos se llaman cuarcitas o canto rodado. Son estas piedras suaves que están en los ríos cuando no tienen agua. Estas son las que usaba el antecesor para hacer sus herramientas, que era la herramienta más antigua que existe, el chopper, que es una herramienta muy simple, una piedra tallada con otra. Como has dicho tú antes, con una piedra más dura damos una un poco más blanda, pero no vale darla de cualquier manera. Si damos así de frente, no funciona. Hay que hacer 2 cosas. Una es la abrasión, quiere decir, primero hay que frotar una piedra con otra, ¿veis? Hasta que la de abajo se calienta un poco. Y luego hay que golpear. No hace falta que sea muy fuerte, tiene que ser preciso y con un ángulo concreto, de unos 25 grados o así. Y entonces, si lo conseguimos, la de abajo se romperá haciendo un filo y creando un chopper. Vamos a ver si lo conseguimos. ¿Veis? Y aquí ya tenemos 2 herramientas, un chopper y una lasca de cuarcita. ¿Veis? Esto lo usaba. ¿Por qué lo sabemos? Por cómo hemos encontrado los huesos. Veréis. Los huesos que aparecen de animales al lado de los del antecesor en Atapuerca tienen varias marcas. Tienen unas marcas de descarne, quiere decir que usaban esta herramienta pequeñita, la lasca,
porque primero se comían el hueso, se comían la carne del animal y luego con la lasca extraían toda la carne, no dejaban nada. ¿Eso qué quiere decir? Que había mucha comida o poca comida en esa época. Poca. Tal y como lo hacen, nos dan una señal de que la carne era escasa, porque no aprovechaban absolutamente todo, lo limpiaban y eso deja unas marcas, ¿veis? En el hueso, marcas de descarne. Y después, cuando el hueso ya estaba completamente limpio, dejaban la lasca, cogían el chopper y ¿qué hacían? Partir el hueso por la mitad. ¿Para qué? Para comerse el tuétano. Y eso deja unas marcas. Este se ha partido así a la primera, pero a veces cuesta más y hay que ir dando vueltas. Eso deja unas marcas que se llaman marcas de extracción del tuétano. Todos los huesos que hay allí en el campamento de los antecesos lo tienen. Quiere decir que además de la carne, el tuétano, porque los huesos por dentro sabéis que son huecos, ¿no? Todos los huesos por dentro son huecos. ¿Y qué hay dentro? El tuétano, que es una de las partes con más proteínas que existe. Entonces cogían, dentro es como una gelatina y se lo comían. ¿Nosotros hoy comemos tuétano? ¿Seguro? Claro que sí, seguimos comiendo el tuétano. ¿No habéis visto alguna vez en un guiso, en un cocido, un hueso? Pues fijaos, ya verás cómo no tardáis en verlo. Seguimos cogiendo un hueso de una vaca, por ejemplo, y lo metemos, en lugar de estar partiéndolo con una piedra, lo metemos en agua caliente para que el tuétano se disuelva en el agua. Y en el caldo nos comemos el tuétano. Seguimos comiendo el tuétano hoy en día porque sigue siendo una fuente de proteínas tremenda. ¿Vale? Más cosas. Sabemos, por ejemplo, que el antecesor tenía una costumbre muy curiosa. Veréis, esto ocurrió porque cuando encontraron el cráneo de antecesor, había un misterio muy grande. De repente, estos dientes de aquí, ¿veis? Estaban totalmente rayados. Estaban completamente rayados en esta dirección y nadie sabía por qué. Era un misterio. Hasta que uno de los arqueólogos de Atapuerca fue, de casualidad, de vacaciones, a ver a los inuit. ¿Sabéis quién son los inuit? Los que viven en el Polo Norte. Y entonces vio que la gente del Polo Norte, los esquimales, lo que nosotros les llamamos esquimales, tenían esas mismas marcas en los dientes, igual que el antecesor. Y dijeron, aquí va a estar la solución al enigma. ¿Por qué tiene el antecesor estas marcas? Será por lo mismo que lo tienen estos, seguro. Se quedó observando hasta que se dio cuenta de lo que ocurría. Y ocurría que el antecesor comía carne cruda. Por eso se le representa comiendo carne cruda. Igual que hacen hoy los inuit, los esquimales, que comen carne cruda de foca. La carne cruda es tan dura, al no estar cocinada, que no se puede cortar aquí. Entonces lo que hacen es meterlo en la boca, estirar y cortarlo en la misma boca. Así hacía el antecesor con estas lascas. Se metía un trozo, estiraba y cortaba aquí. De manera que, bueno, no es que se estuviera rayando los dientes todo el rato, pero a lo largo de una vida entera, de vez en cuando, ¡chas!, se pasaba y se esmaltaba, se quitaba el esmalte de los dientes. Así que esas marcas fueron quedando. Gracias a eso sabemos también algún tipo de costumbres que tenían y, por ejemplo, podemos saber cuántos antecesores había zurdos y cuántos diestros. ¿Por qué? Claro, cuando los que tienen las marcas a este lado son diestros, los que tienen a este son zurdos.
¿Veis cómo con pequeñitas marcas vamos sabiendo muchísimas cosas? Pues en eso consiste, ¿no? En ir viendo e ir deduciendo. Por ejemplo, más cosas. Vamos a pasar a otra especie. ¿Este cómo se llama? Homo heidelbergensis. Vale, estos son de hace medio millón de años. El antecesor hace 1 millón, heidelbergensis hace medio millón. También sabemos un montón de cosas de estos, fijaos. ¿Sabéis por qué se llama heidelbergensis? ¿Cuál? Normalmente las especies se las suele poner casi siempre el nombre del lugar donde aparecen. El antecesor es un poco especial, pero los primeros restos de heidelbergensis aparecieron en Heidelberg, Alemania. Y por eso se llama así. Si hubiera aparecido aquí en Palencia, ¿cómo se llamaría? Por ejemplo, ¿no? Vale, pues fijaos, yo siempre digo lo importante que son los yacimientos de Atapuerca, que en Heidelberg aparecieron simplemente nada, un cráneo, un trozo de cadera, 4 huesecillos, ya dio nombre a la especie. Pues en Atapuerca han aparecido 34 individuos de heidelbergensis completos, totalmente perfectos, con todos los huesos del cuerpo, incluso hasta los huesos más pequeñitos de los oídos, todo en perfecto estado. Así que allí se ha encontrado heidelbergensis adultos, gente anciana, bebés heidelbergensis, mujeres embarazadas, niños de vuestra edad, de todo. Fijaos la cantidad de cosas que se puede estudiar con todo eso. Y de entre todos ellos hay uno que es este que está dibujado aquí, que es un cráneo muy especial que se le puso nombre al personaje porque es un cráneo que nos cuenta la historia de ese cráneo, nos cuenta muchísimo de cómo eran los heidelbergensis, aunque es una historia muy triste. No sé si la queréis conocer. ¿Sí? ¿Seguro? Es que es muy triste. Venga, vale. ¿Alguien sabe, se acuerda cómo se llama este personaje, los que habéis ido a Atapuerca? ¿Cómo? Miguelón, exactamente. Se llama Miguelón porque el día que apareció el cráneo número 5, que es como se dató, ese día Miguel Indurain ganó el 5.º Tour de Francia. Los mayores sabéis quién es Indurain, ¿no? Vale, y en honor a la verdad se parece un poco a Indurain, también es verdad. Vale, pues siempre se le dibuja a Miguelón así. ¿Qué tiene? ¿Veis algo raro en el dibujo? Exactamente, tiene como esto hinchado. ¿Por qué? Por esa historia que os voy a contar ahora. Cuando se encontró el cráneo de Miguelón, se dieron cuenta de que algo raro pasaba. ¿Veis estos dientes? Los dientes que tenemos, este es un cráneo de Homo sapiens, de verdad, no es de heidelbergensis, pero nos sirve para entender cómo funcionan algunas cosas de la evolución. Estos dientes, mira, escuchad, los dientes no les tenemos pegados a la mandíbula, están ahí agarrados pero separados, son dos huesos diferentes, escuchad. Se mueve, ¿no? Vale, pues resulta que el cráneo de Miguelón tiene estos dientes fundidos al hueso, unidos, se ha hecho un solo hueso. Es más, ¿veis este agujero que tenemos aquí en el cráneo? ¿Para qué diríais que es ese agujero? Es para el oído, es el nervio que va al cerebro para oír. Vale, pues ese hueso también se había fundido, está cerrado. Y el otro lado también. ¿Qué quiere decir? Era completamente sordo.
Entonces, ¿qué le ocurre a Miguelón? No sabemos exactamente. Lo que sabemos seguro es que, más o menos cuando tenía vuestra edad, tuvo un accidente muy fuerte. Algo le ocurrió. No sabemos qué pudo ser. Pudo ser un accidente, que se cayera, pudo ser cazando, que le atacara un animal en una pelea que hubo entre clanes. No sabemos. El caso es que tuvo una herida muy fuerte en la boca. Y esa herida no se le curaba. Aún era un niño. Así que fueron pasando los días y no se le curaba. ¿Había medicinas en esa época? ¿Seguro? Ya había, ellos conocían muy bien la naturaleza, así que sabían sacar de las plantas algunas medicinas. Por ejemplo, está datado cómo usaban la corteza de los sauces para hacer, como hacemos hoy las aspirinas, con ácido salicílico, con la corteza de... Es decir, que ya que tienen cierto conocimiento de farmacopea con la naturaleza. Así que sí que pudieron, de alguna manera, ir aliviándole algo, pero no se le curaba porque era una infección, y en esa época las infecciones no sabían curarlas. Así que esa infección se mantuvo, y pasaron los días, las semanas, los años, y no se le curaba, pero no moría. Y debió ser muy doloroso porque estuvo muchos años, hasta que llegó a ser adulto e incluso viejo, y murió de viejo, pero siempre estuvo enfermo. Esa infección debía ser tan horrible y tan grande que el hueso, como todavía estaba creciendo, se fue deformando y se llegó a fundir y se le fue deformando la boca y los oídos, hasta que le dejó completamente sordo. Entonces, esa historia, que es una historia triste de Miguelón, también nos cuenta algo bonito, porque gracias al cráneo de Miguelón sabemos mucho de cómo eran los heidelbergensis. Porque lo primero que se preguntaron los arqueólogos de Atapuerca fue: ¿cómo es posible que esta persona muriera de anciana si estuvo desde niño? Fue una persona completamente dependiente, no podía andar, no podía oír, casi no podía comer, estaría siempre con fiebres, débil. Entonces, ¿cómo pudo sobrevivir en esta época? Que además, esta zona en esta época, hace medio millón de años, era una selva prácticamente. Al lado de los huesos de heidelbergensis aparecen huesos de diente de tigres de diente de sable, de hipopótamos, de jirafas. ¿Cómo pudo sobrevivir Miguelón hasta anciano? Porque le cuidaban. Entonces, es imposible que una persona dependiente sobreviviera si no estaba todo el clan cuidándole desde niño hasta anciano. Y eso es mucho decir para esta época, porque además eran nómadas, tenían que cambiar de lugar, tendrían que llevarle a fabricar camillas y estar siempre alimentándole, haciéndole papillas, lo que fuera, pero nunca le dejaron a un lado y le abandonaron. Siempre le estuvieron cuidando. Así que la capacidad de empatía y de solidaridad de los heidelbergensis está absolutamente demostrada solo viendo la trazología, solo viendo el cráneo de Miguelón. ¿Cómo eran las herramientas de Miguelón? Bueno, seguían usando, los heidelbergensis seguían usando estas piedras. ¿Cómo se llamaban? Canto rodado o, técnicamente, cuarcitas. Si antes el antecesor ha hecho el chopper, que es solo este corte, pues heidelbergensis ya van a tallarlo un poco más. Y entonces, en lugar de tallarlo solo por un lado, siguen tallando. Le dan la vuelta y tallan por las dos caras. ¿Cómo se llama eso? Una piedra, esta no está bien. Vamos a ver si hacemos otra.
Vamos a hacer otro un poco mejor. ¿Cómo se llama una piedra que está tallada por dos caras? No exactamente, no. ¿Alguien lo sabe? Dos caras, bifaz. Bifaz, mira, por ahí hay algunos espectaculares. Pues en lo que consiste es, como digo, por ese lado ya casi está, no sé si lo podéis ver bien. Se ha roto, pero bueno. Y ahora por el otro lado. Ha saltado para allá. Bueno, este ya... Estoy diciendo así muy rápido, pero ahí tenemos un pequeño bifaz de cuarcita, que todavía no es que sea una herramienta muy sofisticada, pero ya es más que el chopper. Tiene tallado por un lado y por el otro lado. Bifaz. Esta sería la herramienta del heidelbergensis. Pero vayamos a otra especie, antes de meternos en el fuego y todo eso. La siguiente. Estos son más famosos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Neandertal. ¿Y por qué se llaman así? O neandertalensis también. Porque aparecieron en Neander, como casi todas las especies, como os he dicho, es el lugar. Neander, el valle de Neander también está en Alemania. Vale. Los Neandertal tienen una historia absolutamente alucinante. ¿Por qué? Porque hemos aprendido muchos de ellos. Ha aparecido también hace poco en Atapuerca, por fin. Y siempre se les ha dibujado a lo largo de la historia del siglo XX como seres muy brutos, muy toscos, que casi no tenían conocimiento. Todo parece indicarnos que eso no es así. Cada vez está más claro que eran gente sensible y muy inteligente. Eran otra humanidad, no eran nosotros, no eran Homo sapiens, pero eran ya una cultura muy avanzada. Tenían, por ejemplo, el cerebro más grande que el nuestro, lo cual ya es mucho, ¿no? Porque nuestro cerebro es de lo más espectacular que ha dado este planeta. Pues ellos lo tenían más grande. No quiere decir que fueran más inteligentes, pero nos indica que tontos no eran. Eran, eso sí, un poco más bajitos y mucho más fuertes. Los huesos, muchísimo más anchos que nosotros, y sus músculos eran enormes, sus músculos. Pero parece ser que no tenían tanta capacidad de hablar. Podían hablar y tendrían su lenguaje, pero no un lenguaje tan versátil como el nuestro, así que tendrían un lenguaje más rudimentario. Quizá eso explica muchas cosas. Por ejemplo, os voy a enseñar un aparato que inventaron los Neandertal. Los Neandertal ya tenían arte, hacían pintura, decoraban sus cosas, tenían música, y tenían ropajes y una cultura pues muy cercana a la que sería luego la nuestra de los sapiens. Y tenían un aparato que era este aparato está documentado por los Neandertal, pero luego lo usamos nosotros los sapiens. ¿Quién sabe si lo aprendimos de ellos? ¿Sabéis lo que es esto? ¿Un espantamoscas? Sí. Una zumbadora o bramadera o churinga, tiene muchos nombres. Pero este es un aparato que usaban los Neandertal. Los Neandertal lo usaban para comunicarse a grandes distancias y para comunicarse con sus dioses, con sus deidades femeninas, casi todas, con sus diosas. ¿Por qué? Porque este es un aparato que se puede oír a más de 20 kilómetros de distancia. Fijaos cómo es solamente una maderita y una cuerda.
También se puede hacer de hueso, que están documentados y han aparecido de hueso y solamente tiene una forma de hélice y hay que enroscarlo. Entonces, esto lo usaron los neandertal durante miles y miles de años. Luego nosotros lo seguimos usando y se ha seguido usando. Esto se usó en Egipto, lo usaron los romanos y lo han seguido usando los pastores, por ejemplo, aquí en la península ibérica. Hasta hace 100 años se usaba para ahuyentar a los lobos, porque esto tiene un sonido absolutamente sobrecogedor, con unas vibraciones ultra graves, que aquí a lo mejor algunas no se oyen, parece que no suena mucho de volumen, pero te vas a un monte que está a 10 kilómetros de distancia enfrente y lo oyes perfectamente. Y este sonido a muchos animales les da pánico, a los lobos les da muchísimo miedo. Entonces los pastores, cuando veían que venían los lobos, lo hacían sonar y los lobos huían. Imaginaos cómo podía sonar esto en una cueva de neandertales, 20 o 30 de estas a la vez, en la boca de la cueva, con el viento a favor, podía oírse a muchísimos kilómetros de distancia y se mandaban mensajes de si estaba pasando la caza, los mamuts, lo que fuera. Mirad cómo suena, ¿eh? Silencio. ¿A qué notiza? ¿Eh? Bueno, pues eso. Esto lo inventaron los neandertal. Y muchísimas más cosas. Los neandertal usaban ya una piedra que no era la cuarcita, una muchísimo mejor. ¿Cuál es? A ver los que os gusta la historia de la arqueología. El sílex, que es esta piedra de aquí. El sílex es muchísimo mejor que la cuarcita porque se parte en láminas que cortan como el cristal. De hecho, es muy fácil cortarse. Yo siempre tengo las manos cortadas de usar el sílex, de tallar con sílex. Y entonces, esta piedra, aquí tengo alguna más pequeña. Vamos a ver si sacamos una lasca, ¿eh? Y veréis cómo son estas lascas. Estas lascas haces así, es como un cristal, pero duro como una piedra. Así que se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Veis? Esto corta muchísimo. Así que los neandertal, tallando sílex, van a hacer, por ejemplo, este bifaz. Fijaos que bifaz hecho con sílex, tallando poco a poco, muchísimo mejor que los bifaces de los heidelbergensis, que eran de cuarcita muy toscos, que solo servían casi para romper huesos. Con esto puedes hacer muchísimas cosas. O van a hacer puntas de sílex como esta. ¿Veis? Todavía no son puntas de flecha, porque los neandertal no usan arcos y flechas, eso es mucho más moderno. Pero sí van a usar lanzas y azagallas. Bueno, pero sobre todo los neandertal lo que tienen es una historia también de misterio total. ¿Por qué? Esta es la historia de los neandertal. Fijaos. ¿Cuál fue el primer europeo? El antecesor, hace 1 millón de años. Y los antecesores evolucionaron, ¿no? Se convirtieron en heidelbergensis. Los heidelbergensis evolucionaron y se convirtieron en neandertal. ¿Y los neandertal? ¿En sapiens? No. Los neandertales desaparecieron todos de repente.
Y hace muy poco, hace solo 40.000 años, que había neandertales aquí en la península, además de los últimos lugares, y desaparecieron en un periodo de tiempo brevísimo. De repente se esfumaron. Siempre ha sido un gran misterio de la arqueología, no se sabe por qué. Nadie sabía por qué de repente se extinguieron. Pero escuchad, porque aquí está la magia. No todos los antecesores se fueron de África, algunos se habían quedado allí. Y los que estaban allí evolucionaron y se convirtieron en sapiens, directamente o con una especie intermedia que aún no hemos encontrado. Pero nosotros efectivamente, como especie, nacimos en África. Así que todos somos inmigrantes africanos que hemos llegado a Europa. Y nosotros, los sapiens, también teníamos el mismo gen del antecesor de la curiosidad, de andar, de caminar. Y llegamos aquí a Europa. ¿Y a quién nos encontramos aquí? A los neandertal, que ya estaban aquí, porque habían evolucionado y habían nacido aquí. Los neandertal eran europeos, nosotros veníamos de África. Y ahí hubo un encuentro alucinante. Y ocurrió algo que muchas veces no pensamos, porque luego, poco después, cuando ellos desaparecieron, nos quedamos solos en el mundo. Somos la única especie humana que existe, los Homo sapiens. Solo existe nuestra especie. Pero durante miles y miles de años hubo dos especies humanas a la vez. Imaginaos lo alucinante que tuvo que ser ese encuentro, porque llegamos y nos encontramos con unos seres con cultura, con música, con pintura, con inteligencia y sensibilidad, pero que no eran como nosotros, eran otra especie, pero humana. Ese encuentro debió ser alucinante. El caso es que desaparecieron hace 40.000 años. ¿Por qué? Nadie sabe por qué. ¿A alguien se le ocurre por qué pudieron desaparecer los neandertal? Porque los mataron. ¿Quién? Los Homo sapiens. ¿Porque nosotros los sapiens les matamos a todos? Puede ser, conociéndonos no sería raro. Pero no podemos estar seguros. Más teorías. A ver, ¿más teorías que se os ocurran? Nosotros los Homo sapiens les robamos toda la caza. Sí, se entiende. Que les quitamos los recursos y no pudieron seguir, ¿no? Puede ser, pero eso es raro, porque encima en esta época justo había sido el fin de la glaciación, salió el sol, había muchos recursos. En todo el mundo, en todo el planeta, a lo mejor había 100.000 personas. Entonces, había recursos de sobra, no era una cosa que fuera... ¿A falta de comida? ¿A falta de comida? Es lo que estoy diciendo, comida en principio había de sobra. Les contagiamos una enfermedad. Esa es otra hipótesis que se ha barajado mucho, que trajéramos pues determinadas enfermedades como cuando los europeos fuimos a América, para las que no tenían defensas y hubo ahí un problema genético o lo que sea y desaparecieron. Pudiera ser, se ha estudiado. ¿Más? A lo mejor se fueron a otra parte. Ya, pero ¿a dónde? Porque ahora mismo estamos en todo el mundo y no les hemos visto. Aunque bueno, muchos mitos seguramente pueden venir de aquí, porque desde luego hace poco que se extinguieron. 40.000 años en realidad es muy poco. Entonces, de la tradición oral, muchos de los monstruos, muchos de los ojáncanos, los gigantes, en casi todas las tradiciones mitológicas hay esos seres previos a los humanos que eran mitad dioses, mitad animales, los gigantes, los cíclopes. ¿Pudiera venir de contacto con los neandertal? Puede ser, pero eso ya son hipótesis poéticas. A lo mejor por la misma glaciación. Nosotros los sapiens todavía estamos en África, podemos dar la
Puede ser otra hipótesis más. A lo mejor porque desaparecieron porque a lo mejor se habían comido carne al estado. Ya, pero todos a la vez es muy raro, porque había muchos clanes, no había uno, en toda Europa había neandertales. Bueno, hay una última hipótesis, que es que se mezclasen. Los últimos experimentos con genética, con ADN, que ya, claro, son muy modernos, parece indicar que es posible, aunque yo esto cuando lo estudié era un anatema y no podía ser, pero ahora parece que sí, que lo que pudo ocurrir también es que nos mezclamos con ellos. Entonces no les encontramos porque están dentro. Y entonces todos los sapiens llevamos un porcentaje de neandertal. Dicen que un 3, un 5%, no se sabe muy bien, pero no somos sapiens puros, seríamos una mezcla de sapiens y neandertal, pero en una proporción muy pequeña. Bueno, todo es una hipótesis, esto todavía se tiene que demostrar al 100%, aunque ya parece que todo se encamina hacia eso. Así que parece que triunfó el amor y no la guerra. ¿Vale? Los sapiens, pues ya vamos a hacer un montón de cosas. Los neandertal, como he dicho, ya hacían puntas para sus lanzas bastante interesantes. Pero nosotros vamos a desarrollar todo lo que es la tecnología lítica hasta niveles estratosféricos. ¿Por qué? Primero, igual que los neandertal, la gente de la prehistoria no era gente bruta, como siempre se la dibuja. Era más bien todo lo contrario. Seguramente, si os fijáis en las culturas que viven en la naturaleza, en conexión con la naturaleza, las culturas indígenas, gente que estudia, que escucha, que caza, que tiene que conocer su entorno, suele ser gente silenciosa y respetuosa, no brutos que casi siempre. Pues probablemente serían algo así, gente con mucha sensibilidad, hacían música, que hacían pintura, y no como nos les hemos imaginado, y que cuidaban, como he contado antes, fijaos ya los heidelbergenses desde hace medio millón de años, o sea que esa imagen a mí no me gusta porque creo que no tiene nada que ver con la realidad, aunque por supuesto había guerras y violaciones y todo como hoy, ni más ni menos. Yo creo que desaparecieron por un meteorito. Por un meteorito, pero sería raro que desaparecieran ellos y nosotros no. Entonces, bueno, los sapiens, bueno, vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la música, la cultura, el arte, muchísimo. Por ejemplo, vamos a usar aparatos como este. ¿Qué es esto? ¿Y para qué sirve? Para hacer música. Es uno de los instrumentos más antiguos que existen. Los cuernos, como veis, es solo la funda. El cuerno, lo que es el hueso, queda. Esto es la funda, que es hueca. Si lo cortamos, pues esta es la tatarabuela de las trompetas y de todos los instrumentos de hueso, de viento. Y suena un montón. Esto lo hemos usado para hacer música, pero también para llamar, para... ¿Queréis que lo haga sonar? Es que suena muchísimo. ¿Se pueden romper las vitrinas? Venga, vamos a probar. Fijaos que este es un instrumento que suena tanto, tiene tal capacidad de vibración, que hace vibrar las cosas y se mueven. Este es un instrumento que las personas sordas lo sienten. Por ejemplo, poned las plantas de los pies en el suelo. Y si queréis, tapaos los oídos, a ver si notáis la vibración. No lo oís, sino que lo notáis. Cómo hace que tiemble el museo entero. Y puede sonar más, ¿eh? Mirad.
Suena, ¿eh? Ahora os dejaría probar, pero no se puede. Por ejemplo, otro instrumento que hemos usado mucho en la prehistoria, la caracola. ¿Para qué? Para lo mismo que el cuerno. Diferentes rituales, ¿no? Por ejemplo, muchas veces esto lo tocaban los hombres y este las mujeres. ¿Por qué? No se sabe. Pero, fijaos, esto es una caracola. Fijaos, esta es una caracola entera. Si la cortamos, la puntita, dentro es una espiral. Es una espiral hueca. Entonces, por aquí lo hemos roto un poco para sacar al animal con un ganchito y hacerlo a la plancha. Y ahora ya el caparazón sirve de instrumento y suena incluso a veces más que el cuerno, aunque sea más pequeño porque tiene una espiral. A ver si suena, ¿eh? Suena más, ¿a que sí? Aunque no lo parezca. Bueno, de hecho, este instrumento recuerda mucho a los barcos, ¿no? ¿No suena como un barco? La bocina de los barcos se llama caracola, e imita a la caracola. Porque antes, desde que se inventaron los barcos, hace miles de años, siempre había una persona con una caracola para que los barcos no chocaran cuando había niebla, y era el sonido de poder comunicarse de noche o cuando había nieblas. Entonces, fijaos, imaginaos la bocina del barco, que imita a este sonido. ¿A que sí? Bueno, total. Gracias. Nosotros los sapiens vamos a poder hacer un montón de cosas de talla lítica muchísimo más precisas por muchas razones. Primero, porque estuvimos mucho más tiempo. Los neandertal desaparecieron, nosotros continuamos miles y miles de años, nos dio tiempo a ir enseñándonos los unos a los otros, los padres a los hijos y a las hijas, y así ir acumulando una cantidad de conocimiento alucinante, porque cada generación sabía ya lo de la anterior y ellos aprendían cosas nuevas, así que se ha ido acumulando y ya cuando nacían pues sabían un montón de cosas, igual que hoy nosotros, que nos enseñan desde que nacemos muchísimas cosas, ¿no? Por eso lo evolucionamos mucho, no porque fuéramos muchísimo más inteligentes, que a lo mejor también, pero no es por eso principalmente, sino porque hemos estado mucho tiempo enseñándonos los unos a los otros. Y también porque tenemos una cosa que solo tenemos los Homo sapiens, que es el pulgar retráctil, que es el pulgar que se puede mover, oponible. Y con esto podemos hacer una cosa que se llama pinza de precisión, que no lo podían hacer ni los neandertal, ni los heidelbergenses, ni ningún otro animal hasta nosotros. Y esto, tenían pulgar, pero no lo podían girar, solo era rígido. Entonces podían hacer cosas más toscas. Nosotros podemos operar a corazón abierto. Un neandertal no podía hacer una operación de corazón, ¿vale? Entonces, con esto nos va a dar mucha más precisión para muchas cosas. Entonces vamos a empezar a tallar el sílex, primero con piedras, luego vamos a encontrar otros métodos mejores, como es los percutores blandos, que se llaman. Por ejemplo, esto. ¿Qué es esto? Esta es esta parte del cuerno de ciervo, ¿veis? Pues con esto se puede percutir y se puede tallar con muchísima más precisión que con una piedra. Vamos a quitar, a ver si sacamos una lasca. Aquí, esto. Vamos a ver si sale, ¿eh? Aquí tenemos una lasca buenísima. Y esta lasca
tallada con esto, pues vamos a ir haciendo con mucha más precisión. E incluso después vamos a hacerlo, en lugar de por percusión, por presión. Y entonces cogiendo agujas de hueso, en lugar de golpear, lo que vamos a hacer es presionar e ir tallando cada vez más fino. A ver si lo escucháis. Y con esto podemos ir tallando con más y más precisión para hacer raederas como esta, para curtir las pieles, o cuchillos, o puntas de sílex, fijaos, para las flechas. Esto ya es muy pequeño. Cada vez vamos tallando cosas más pequeñas, para con menos piedra poder hacer más cosas. Pero para eso hace falta muchísima precisión, ¿vale? O, por ejemplo, fijaos, otro instrumento que vamos a hacer los Sapiens, que es de los más antiguos que existen, y que solo se puede hacer si tienes el pulgar retráctil, porque para esto hace falta muchísima precisión. Esto es solamente un trozo de caña, de bambú, pero le hemos tallado un poquito así para que esto vibre. ¿Y qué instrumentos sacamos de aquí? ¿Sabéis cuál es? El arpa de boca, o berimbau. Mirad cómo suena, ¿eh? ¿Se oye? ¿Qué ibas a decir? No se sabe, no se sabe. Tienes que estudiar historia e investigarlo. Bueno, y también con las sílex, con las lascas de sílex, ya más adelante, en el Neolítico vamos a hacer herramientas como esta. ¿Sabéis cuál es esta? A ver, los mayores. Es la hoz neolítica, la primera hoz, que son lascas de sílex incrustadas en un palo. ¿Veis? Y rematadas con pegamento, pegamento neolítico, por supuesto. ¿Con qué haríais pegamento? Con savia de árbol, pero no solo, porque la savia es muy dura, se seca y se queda rígida. Al ser tan rígida se parte. Hay que añadirle más elementos. Resina de los pinos. ¿De los? Resina de pino es la que he usado para esta, exactamente, pero luego hay que añadirle esto. A ver si sabéis lo que es. Esto lo hacen unos animales pequeñitos que vuelan. Casi. Cera. Cera de abeja y ceniza. La ceniza es un aglutinante. ¿Qué quiere decir? Que esto queda una pasta durísima, pero esto lo calientas y se ablanda, se queda blandito. Lo echas en los remates y luego al secarse se queda durísimo. Así que esto sirve para rematar un montón de las herramientas que veis que hay por aquí. ¿Vale? Y esto recuerda también el sílex. El sílex es lo que nuestros abuelos han llamado toda la vida pedernal. Y de hecho, en forma de lascas lo hemos usado hasta hace 2 días. En los trillos. En los trillos, la piedra del trillo es el pedernal, es el sílex. La misma piedra, fijaos que hemos venido usando desde hace miles y miles de años y que hemos usado hasta hace 5 minutos. No solo en el trillo. ¿Para qué más se ha usado hasta hace 5 minutos el pedernal? Para hacer fuego. Entonces, si queréis, podemos pasar ya a la parte del fuego. Si queréis, si no lo dejamos aquí. Sí, vale. Pero ¿y si hay algún problema y se quema el museo? Vale. Vale. Bueno, pues efectivamente el sílex es el pedernal lo hemos usado para hacer fuego hasta hace bien poquito.
Hay dos formas de hacer... ¿Alguien sabe la hora que es, por favor? La 1:05. La 1:05, vale. Básicamente hay dos técnicas de hacer fuego. Una la habéis dicho antes, ¿cuál es? ¿Chocar piedra con piedra? Con dos piedras. ¿Qué estaríamos haciendo para descubrir que golpeando dos piedras salen chispas? Probablemente tallando, porque este es el oficio más antiguo del mundo y no otros. Porque este es el oficio precisamente que nos da la condición de humanos. El Homo habilis hace 2 millones de años lo consideramos el primer humano porque es el primero que talla y hace una herramienta. Así que este es nuestro oficio y hemos pasado millones de años tallando, con lo cual esto lo hemos hecho mucho. Con las cuarcitas sale chispas a veces. Tú lo haces así, yo la estoy viendo aquí, pero son chispas muy pequeñas que no se pueden controlar. Aún así, seguramente ya se fijarían y dirían, ahí sale algo, ¿eso qué será? ¿Qué pasa ahí? Porque tú cuando ves una chispa notas que eso tiene poder, que eso tiene algo importante ahí, que es una energía, ¿no? Seguramente, buscando piedras para tallar, para hacer herramientas, se dieron cuenta de que hay piedras muy buenas para hacer herramientas, pero muy malas para hacer chispas. O al revés, quiero decir, piedras que son malas para las herramientas, pero salen muchas chispas. Por ejemplo, esta de aquí, que es una que hemos usado muchísimo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pirita. La pirita, los antiguos ya la pusieron el nombre con intención, porque piros, ¿qué significa en griego? Fuego. Pirita es la piedra del fuego. La pirita, cuando golpeas pirita con pirita, salen chispas. Lo que pasa es que son chispas muy pequeñitas. Aún así tienen mucho poder calorífico porque tiene azufre y huele muy fuerte a azufre enseguida. A ver si, voy a intentar golpear, a ver si aquí en mi camiseta que es un poco oscura podéis ver alguna chispa, pero es difícil de ver, ¿eh? A ver que hay mucha luz. A ver, ¿eh? ¿Has visto una? ¿Hay otra? Bueno, ahí van saliendo. ¿Has visto, no? Vale, la pirita. Pero enseguida van a descubrir que el pedernal, el sílex, es mucho mejor. Y mejor que con ninguna otra piedra, con el hierro. Así que así aparece en la edad del hierro ya, en la prehistoria, el mechero más antiguo que existe, el mechero de eslabón. Eslabón. Se llama así porque tiene esta forma que es un eslabón de hierro. ¿Por qué tiene esta forma? Para meter la mano y protegernos, porque lo que vamos a golpear es sílex, pedernal, y corta como un cristal. Es facilísimo cortarse. Así que el hierro con el pedernal, con el sílex, esto ya es otra cosa, muchísimo más eficiente. Mirad, ¿eh? ¿Lo veis? Se ve, ¿no? Mira, míralo. Y eso que aquí hay mucha luz, pero sale realmente mucho, ¿no? Vale, esto, de hecho, no os creáis que hemos evolucionado muchísimo, porque este sistema de percusión y de hierro y pedernal, básicamente lo seguimos usando. ¿Dónde? En los mecheros. Claro, cuando nosotros giramos la ruleta de un mechero, estamos haciendo que un hierro gire y golpee, ¿qué? Una piedra. Los mecheros dentro tienen una piedra. Y de hecho, hasta hace muy poquito, los mecheros buenos, los Zipo y esos buenos, tenían sílex, tenían pedernal. Lo que pasa es que, ¿qué arde en el mechero? Esto es solo la chispa, no es fuego. ¿Qué es lo que arde? El gas.
Claro, en la prehistoria no tenían la posibilidad de recoger el gas para que ardiera. Así que, ¿cómo encenderíais fuego con esto? ¿Qué hay que echar? ¿Hacia dónde echo la chispa? A un montón de paja. ¿A un montón de paja? Vale. Si yo he hecho eso, espera que guardamos esto. Si yo cojo paja seca y echo ahí la chispa, ¿creéis que encenderá? Yo creo que no. Porque esto a lo mejor se enciende un poquitín, un segundo y se apaga. Así que en la prehistoria lo sabían muy bien los materiales que había que usar para no fallar. Entonces lo que usaban para encender fuego era esto que habéis visto 1.000.000 de veces. ¿Caca de vaca? No. Gabriela. ¿Cómo? Hongo y esquero, yesca. La yesca, que se dice arde como la yesca, pues arde como la yesca no es que arda mucho, sino que arde, este hongo sale en los chopos muertos, en los álamos o chopos, y siempre se ha usado para eso. ¿Por qué? Porque por dentro es como un corcho, ¿veis? Entonces, cuando aquí cae un trozo de una chispa, se enciende. No sale llama, pero se va consumiendo poco a poco y nunca se apaga. Se conserva muy bien. De hecho, por ejemplo, en algunas épocas los neandertal, cuando querían llevar, los heidelbergenses más bien, cuando todavía no sabían encender fuego, pero ya lo usaban, metían un ascua, un pequeño ascua de la hoguera en una yesca, lo tapaban bien con pieles y dentro puede estar la yesca consumiéndose días y días sin sacar llama, con muy poco oxígeno. Cuando llegaban a otro lugar volvían a encender. Así que puede servir para eso. Pero la técnica de encender fuego, apuntadlo para poderlo probar en casa, ¿vale? Necesitamos, apuntad todas las cosas. Yesca. Yesca es muy fácil de encontrar, solo por un paseo por la orilla del río podéis encontrar. Paja seca. La paja seca no vale de cualquier manera, hay que hacer una cosa que hacían ellos que se llamaba ennido. Hay que enroscarla en los dedos, así, como si fuera un nido de pájaro. Fijaos cómo lo estoy haciendo. Un nido de pájaro, ¿veis? Aquí yo voy a echar ya un poquito de yesca, pero además ellos añadían otro material importantísimo, que también es muy fácil de conseguir. ¿Qué es esto? Un junco. Esto es la anea o enea y sale en los arroyos, en las aguas someras, poco profundas. Las espadañas, vale. Pues esto se rompe y es una pelusa, como la de los chopos, sí. La de los chopos también valdría, solo que la de los chopos es 15 días al año. Y esto lo tienes ahí todo el año. ¿Vale? Entonces aquí tengo algunas ya rotas para coger la pelusa. Esta pelusa, fijaos, la voy a meter en el nido. Entonces, si aquí metemos, necesito incluso un poco más, así que la voy a romper. Si aquí metemos la yesca con un pequeño ascua ya encendida, aunque no tengamos todavía fuego, podemos conseguir sacar llama de ahí, ¿vale? Pero hay otro sistema, que no es el de percusión, este sería por percusión, golpeando, hierro y sílex. ¿Cuál es el otro sistema? El de frotar palos. El de frotar palos, exactamente.
Yo creo que voy a probar con ese sistema, ¿vale? Vamos a probar. Aquí dejo el nido porque para lo de los palos también vale. Vamos a dejarlo aquí, guardado. Vale. Necesitamos 2 palos. Fijaos en estos materiales, que también es fácil de conseguir. 2 palos. Un palo que pese muy poco, como por ejemplo chopo muy seco, y uno más duro. Por ejemplo, este es haya, o roble, o encina. Vale. El de abajo, el de arriba tiene que ser cilíndrico para que dé vueltas. El de abajo es importante que tenga estos respiraderos, porque lo que vamos a hacer es sacar calor. Vosotros sabéis que 2 cuerpos que se rozan siempre sale calor, ¿no? ¿Habéis probado así? Probad con la mano. Se va calentando y además es acumulativo. Cuanto más lo hagamos y más, podemos llegar a quemarnos las manos, como si las metiéramos en el fuego si no paramos. Pues eso vamos a hacer con la madera, hasta que la madera de abajo, como es más blanda, se ponga caliente hasta que salga ardiendo. Pero si lo hiciéramos, por ejemplo, aquí, yo lo encendería, pero lo apagaría a la vez, porque no tiene por dónde salir. Entonces, por eso le hacemos esta especie de muescas, para que la madera que va saliendo caliente caiga por el agujerito y se mantenga ahí sin ser apagada. ¿Se entiende? Entonces, ya tenemos las 2 maderas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Así, ¿no? Pues no. Así es como siempre sale en la tele. Y casi todo lo que sale en la tele es mentira. Esto también. Entonces, así se puede hacer con algunas maderas muy raras, muy especiales, pero aquí siempre se hizo con arco, porque así te cansas y además vas bajando y tienes que volver arriba. Así que con un arco. El arco, que es como hacían también los taladros, si en la punta ponemos una piedra o un hueso, tenemos para taladrar. Pero en este caso lo que vamos a hacer es fuego. La madera se enrosca en la cuerda y es la cuerda la que va a hacer girar el palo y no yo, a una velocidad muchísimo más grande. ¿Veis cómo gira? Y eso es un taladro también. Ahora, abajo calienta, arriba, mira, ya casi me he quemado. Hay que poner algo arriba para no quemarnos la mano, para que gire fácil, un eje. Algodón. Es que algodón se enreda y además se puede quemar también. Necesitamos algo duro, pero que sea suave. Por ejemplo, ¿qué es esto? Cuernos. La parte del cuerno que quitamos para que suene el cuerno, pues puede servir. Esto gira y hace que no nos quememos. Aquí hay que añadir algo más, porque esto así por sí solo roza. Entonces vamos a añadir grasa, grasa animal, grasa de caballo. Yo voy a usar en esta ocasión, en lugar del cuerno, este que me gusta más. ¿Qué es esto? Una taba, pero no de cordero, sino de vaca, mucho más grande, que ya de por sí tiene un agujerito que va muy bien. Y esto, pues gira y no me quema. ¿Vale? Entonces, voy a probar a ver si sale. Sale, a veces a la primera, a veces no. ¿De qué depende? No se sabe. Pero, bueno, esto siempre fue una especie de rito. El fuego era una energía muy poderosa, muy venerada, casi una deidad, casi un dios, al que se le tenía mucho respeto. El fuego, incluso en las épocas que ya sabían encenderlo fácil, intentaban no encenderlo todo el rato, es decir, mantener el fuego. Por ejemplo, en la Edad del Hierro, el fuego se mantenía encendido todo lo posible. Había un guardián del fuego
para que estuviera siempre encendido, no apagarlo y encenderlo. Yo me imagino que este era un momento de respeto y de silencio. Cuanto más silencio, mejor sale. Eso lo he comprobado. Entonces, vamos a probar. Yo voy a hacer aquí, voy a ir calentando esto hasta que la parte de abajo salga incandescente. Cuando lo tengamos aquí, y si sigue encendido, lo echaremos al nido y a ver si conseguimos hacer fuego. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Vamos a probar. Va a salir humo, evidentemente. No os asustéis. ¿Veis que se ha quedado encendido? Voy a beber un poco de agua. Vamos a dejarlo respirar. Uf. Gracias, gracias. Todavía no lo hemos conseguido, ¿eh? Ahora esto, cuando salga el ascua, lo vamos a meter en el nido. Y ahí sí que, oxigenándolo mucho y muy rápido, vamos a intentar sacar la llama. Ahí está. ¿Veis cómo reluce? A ver. Ahora hay que ir oxigenando, soplándolo o moviéndolo. Ahí está. Ahí tenemos el fuego. Y ahora vamos a apagarlo. Bueno, ahí se ha visto, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Alguien tiene hora? Vale, perfecto. Pues podríamos seguir con muchas cosas, elementos, pero bueno, hay que ir terminando para que os dé tiempo de ir a comer. Pero bueno, el fuego va a ser un elemento revolucionario para nuestra especie. Ya lo fue para las otras también, los neandertal sabían hacer fuego como nosotros. Pero nosotros pues vamos a evolucionarlo muchísimo y de hecho nos va a dar un poder absolutamente descomunal que incluso creo yo que aún no hemos aprendido a manejar. Nos da un poder demasiado grande. ¿Por qué? Porque fijaos que todas las especies que existen en la Tierra, todas, y las que han existido, tienen miedo al fuego. Menos nosotros, que lo hemos domesticado. Por eso es un elemento por eso hay tantos mitos del fuego como algo que no nos pertenece, que se lo hemos robado a los dioses, que nos da un poder de dioses, porque un Homo sapiens así, pequeñito, sin casi músculos,
sin garras ni colmillos ni nada, que no tenemos nada de eso casi, con una antorcha, tiene más poder que un tigre de dientes de sable. El tigre huye. Entonces eso nos da un poder gigantesco y entonces empezamos a cambiar nuestro método de caza, porque ya podemos asustar a los animales, seas los que sea, podemos llevarles, conducirles, hacer trampas, unirnos en clanes y cazar muchísimo más fácil y que ya nunca nos falte la caza. Y ese es un poder inmenso, ¿no?, que nos ha llevado a donde estamos hoy, ¿no?, a subir en cohetes a la Luna, lo cual es pues una cosa enorme para un animalejo como nosotros. Pero el fuego además nos da muchas más cosas de las que parece, no solo eso, sino que además, ¿qué nos da el fuego? Comida hecha. ¿Cuál? Carne hecha, no cruda. Bueno, sí, eso también es muy importante. Gracias al fuego empezamos a cocinar y podemos ingerir un montón de alimentos que antes no eran fáciles de digerir, y entonces, gracias a eso nos crece el cerebro y nuestra evolución va también por un lugar. Pero más cosas. El fuego nos da luz y calor, y gracias a eso ocurre algo que no estaba previsto, una revolución cultural gigantesca. ¿Por qué? Porque por primera vez pasa algo, que es que se hace de noche, nos vamos a la cueva y hay un fuego, estamos alrededor del fuego. Por primera vez es de noche, no podemos hacer nada, no podemos cazar y tenemos tiempo libre, tiempo para estar allí juntos, en vez de en la oscuridad como habíamos estado hasta ahora, con luz y calor. Así que alrededor de la hoguera empiezan a pasar muchas cosas. Empezamos a hablar, a contar historias, a inventarnos historias, y nacen los mitos, nace la tradición oral, la literatura. Empezamos a jugar, la música que ya existía la multiplicamos por 1000, porque empezamos a jugar con las vibraciones de las cosas, con las vibraciones de las piedras, de los cuernos. Entonces la música se evoluciona mucho. Y la pintura, lo mismo. La pintura es se produce una revolución también por el fuego, porque si os fijáis, las pinturas rupestres, las más importantes, las más antiguas, las del Paleolítico, que son animales y que son pinturas muy realistas, están en el Sancta Sanctorum de la cueva, dentro, en lo profundo, no están ahí de adorno, están en lugares sagrados, son templos, son catedrales, o más bien las catedrales son imitaciones de esos lugares. Una catedral es crear una cueva artificial, porque nuestros lugares sagrados siempre fueron las cuevas, y gracias al fuego la pintura se convierte en algo muy importante. Voy a acabar, si queréis, con algo de las pinturas, porque ¿quién sabe qué colores se usaban en la prehistoria para dibujar? El rojo, ¿qué más? El negro y otro más. ¿Ocre? Bueno, al rojo se le suele llamar ocre. Bueno, los ocres pueden ser varios, pero sí, ocre, negro y amarillo o blanco a veces. Eso casi, principalmente esos dibujos, esos colores. ¿Con qué diríais que hacían el negro? Con carbón. Con carbón. Para dibujar había muchos métodos. Uno era con los dedos, otro era con plumas, como si fueran pinceles, otro era con pinceles hechos con cerdas, con pelo de animal. Este es de caballo, por ejemplo. Pero también directamente con el carbón se podía dibujar en la pared. El amarillo, ¿con qué lo podían hacer? Pues hay varios, pero uno de los más
habituales es esta piedra, que no se os va a olvidar nunca jamás el nombre, porque es amarilla y se llama limonita, como el limón. Limonita. Entonces, también hay óxidos de hierro amarillos. Entonces, estas piedras se machacan con otra piedra y se hace un polvito amarillo. En el caso de la roja, es el óxido de hierro. Esta piedra roja, si la machacamos con piedra, sacamos este polvito, ¿le veis? ¿Veis este polvito? Rojo. Vale. A esto hay que añadirle agua. ¿Dónde tengo yo por aquí una botella? Ah, aquí. Pues esto, es que esto es mucho. Voy a quitar un poco. Un momento. Y vamos a probar. Vamos a probar aquí, mejor, que es más fácil. Vale. Vamos a hacer, entonces, tenían varios dibujos típicos en la prehistoria que se repiten en toda Europa. De hecho, parece que está claro que, primero, no dibujaban como niños pequeños, dibujaban muy bien. Cuantos más antiguos, más realistas. Los dibujos de Altamira, por ejemplo, los bisontes. Bueno, Picasso cuando lo vio dijo, a partir de ahí todo ha sido decadencia en la pintura. Quiero decir, que tienen un estilo súper concreto que es buscado. No es que no supieran dibujar de otra manera, es que tienen un estilo como pudo ser luego el cubismo o el expresionismo o cualquier otro momento histórico del arte. Entonces ellos tenían ese estilo. Y luego en el Neolítico un estilo de figuras estilizadas, así alargadas, que también mucha gente piensa que es porque no sabían dibujar. No, ya habían dibujado hacía miles de años con un realismo total. Lo que pasa que era ese estilo el que querían hacer, ¿no? Y, como digo, era algo muy importante, eran templos, eran lugares sagrados que a lo mejor llevaban 20.000 años de rito ahí en ese lugar, ¿no? Nosotros hay sitios donde llevamos 2000, nos parece mucho. Pues eso eran una cultura más o menos homogénea en toda Europa, de nómadas que iban a esos templos a pasar determinados rituales, no se sabe muy bien a qué, pero algo que tiene que ver con lo mistérico, que tiene que ver con lo religioso o por lo menos espiritual, ¿no? Vale, y dibujaban esos animales, principio, luego personas, y luego otro dibujo muy típico de la prehistoria, ¿cuál es? Las manos. Y manos hay de dos tipos. Hay manos como si fuera un sello, es decir, nos pintamos esta mano de rojo y la sellamos en la pared, pero hay otras que son las manos en negativo, que dije yo al principio, están pintadas como si fuera con un spray moderno, y de hecho es que es exactamente así como están pintadas. ¿Por qué? Porque en la prehistoria ya conocían el aerógrafo, el efecto Venturi, que es como se llama. Es decir, se pone la mano, se pinta todo alrededor y luego se quita y queda el negativo, ¿no? Eso está hecho, fijaos cómo está hecho, con los aerógrafos. Aerógrafo es como se llama también ahora a los sprays. Necesitaban dos cañas, por ejemplo, dos trozos de pluma que estas no se rompan, o cañas de río como estas. A ver, espera. Esta está atascadilla. Me voy a poner, pero bien. Bueno, a ver. Otra. Tenemos una que funcione mejor. Bueno, esta está bien. Entonces, voy a desatascarla. Ahora.
ya tenemos la pintura. Lo que se hace es meter uno de los extremos en la pintura, en el pigmento, que por cierto se le añadía grasa animal para que se conservara mejor. Entonces se mete uno de los extremos y con el otro se sopla, pero se sopla en la punta, ¿veis? Así. ¿Esto qué hace? Hace un efecto Venturi que se llama, que es un vacío, y hace que la pintura salga disparada por este como un spray. De hecho, los sprays actuales funcionan así. Si quitáis el tapón, veis un tubito y el otro tapón lo que tiene es un tubo así. Lo que pasa que en lugar de con aire, con gas. Pero es lo mismo. No hemos llegado a crear un sistema mejor todavía, no se nos ha ocurrido algo mejor todavía. Así que esto es el aerógrafo. Yo no sé si... Yo creo que alguien... Voy a decir que salga, por ejemplo, Gabriela, que es mi sobrina, y así no hay problemas de globos familiares o cómo es. Bueno, el caso. ¿Quieres? Sí. Vale. Y así veis cómo funciona. Mira, vamos, yo no sé si todo el mundo lo puede ver desde ahí, vamos a ponerlo aquí en la esquina, así. Tú te pones de rodillas ahí y pones la mano ahí. Bien, no, ponla mejor así, así. ¿Vale? ¿Lo veis ahí bien? ¿Vale? Entonces vais a ver cómo funciona, a ver qué tal queda. Voy a hacer primero, quita la mano, voy a hacer primero un poquito aquí para que veáis cómo funciona. ¿Allí lo veis también? ¿Veis cómo sale? Y ahora con la mano, vamos a probar, pon la mano. Abre bien los dedos y ahí, ¿eh? Vamos allá, 1, 2 y 3. A ver, quita la mano. Ahí está, un aplauso para Gabriela. Y ahora, ¿qué te doy yo? Bueno, eso sale luego bien. Bueno, y ese es los aerógrafos de las cuevas donde hay manos. Y bueno, yo creo que hasta aquí está bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta concreta que le gustaría hacer o algo así. ¿Alguna curiosidad, algo de lo que hay por aquí o que siempre hayáis querido saber de la prehistoria o de cómo hacían no sé qué o algo? Porque a veces eso es, siempre hay cosas que tenemos por ahí revoloteando. ¿Vale? Y si no, pues nada, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, ya nos veremos en otra ocasión en otros lugares. Muchas gracias. Gracias. Si alguien es profe en algún instituto o concejalía, aquí puede coger un dossier de los talleres, que hay más, no solo este, y puedo ir a donde queráis que vaya. Muchas gracias.